La electricidad y el magnetismo desempeñan un papel central en la comprensión y funcionamiento de varios dispositivos como los radios, las televisores, los motores eléctricos, computadoras, aceleradores de datos de energía y otros dispositivos electrónicos que se utilizan en la medicina. Sin embargo, fundamentalmente ahora se sabe que las fuerzas interatómicas e intermoleculares, que son las responsables de la formación de sólidos y líquidos, son de origen eléctrico. Además, fue como la repulsión y de atracción entre objetos y la fuerza elástica en un resorte proviene de las fuerzas eléctricas a nivel atómico. Regresando un poco en la historia, tenemos en cuenta que hay evidencias en documentos chinos que sugieren que el magnetismo fue conocido a principios del año 2000 a.C. Los antiguos griegos observaron que los fenómenos eléctricos y magnéticos posiblemente a principios del año 700 a.C. Descubrieron que un pedazo de ámbar frotado se electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas. La existencia de las fuerzas magnéticas se conoció al observar que pedazos de roca natural, llamada magnetita o ferrita, atraen el hierro. Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Esta información es tomada del Electronic Magnetic Fields, publicada por la Oficina Regional de la OMS en 1999. En el medio en el que vivimos hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de los compases en dirección norte y sur, y los pájaros y los peces lo utilizan para orientarse. A continuación les voy a hablar un poco más sobre los campos eléctricos y magnéticos, características fundamentales. Los campos eléctricos, su fuente es la tensión eléctrica. Su intensidad se mide en volts por metro. Puede existir un campo eléctrico incluso cuando el aparato eléctrico no está en marcha. Cabe mencionar que la densidad del campo disminuye conforme aumenta la distancia desde la fuente. Y por último, la mayoría de los materiales de construcción protegen en cierta medida de los campos eléctricos. Ahora, en cuanto a los campos magnéticos, la fuente de los campos es la corriente eléctrica. Su intensidad se mide en amperios por metro. Los campos magnéticos se originan cuando se pone en marcha un aparato eléctrico y fluye la corriente. La intensidad del campo disminuye conforme aumenta la distancia desde la fuente, algo similar con lo anteriormente mencionado con los campos eléctricos. Y por último, la mayoría de los materiales no atenúan los campos magnéticos. Ahora bien, en el medio en el que vivimos hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el siglo XX, la exposición ambiental ha aumentado de forma continua conforme a la creciente demanda de electricidad. El constante avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos sociales han generado más y más fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Todos estamos expuestos a una combinación compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles, tanto en el hogar como en el trabajo. Desde los que producen la generación y transmisión de electricidad, los electrodomésticos y los equipos industriales, a los producidos por las telecomunicaciones y la difusión de radio y televisión. En el organismo se producen corrientes eléctricas minúsculas debidas a las reacciones químicas de las funciones corporales normales, incluso en ausencia de campos eléctricos externos. Por ejemplo, tenemos los nervios que emiten señales mediante la transmisión de impulsos eléctricos. En la mayoría de las reacciones bioquímicas, desde la digestión a las actividades cerebrales, se produce una reorganización de partículas cargadas. Incluso el corazón presenta actividad eléctrica.
que los médicos pueden detectar mediante electrocardiogramas. La guía de la Comisión Internacional sobre la Protección contra Radiación No Ionizante, avalada por el Comité Científico Director de la Unión Europea, se basa en los únicos efectos nocivos y comprobados para campos eléctricos de frecuencia industrial, que son los efectos a corto plazo que se producen cuando la cantidad de densidad de corriente inducida supera cierto valor de umbral. Los efectos biológicos que pueden llegar a tener los campos eléctricos sobre nuestra salud, como ya se mencionó, dependen de acuerdo al umbral de corriente inducida. De acuerdo a dicho umbral, se presentan los siguientes efectos biológicos. Menor de 1 mA por metro cuadrado, no hay efectos biológicos. Entre 1 mA y 10 mA por metro cuadrado, los efectos biológicos empiezan a ser mínimos, no muy significativos. Entre 10 y 100 mA por metro cuadrado, empiezan a haber posibles efectos en el sistema visual, como lo pueden ser los fosfenos, que son comúnmente denominados como manchas de luz o puntos blancos en nuestra vista. Estos son pasajeros y no muy dañinos para nuestra salud. Al igual que pequeñas contracciones musculares, también no perjudiciales. Cuando el campo eléctrico está entre 100 y 1000 mA por metro cuadrado, la estimulación de los tejidos empieza a ser perceptible, por ejemplo, en nervios o músculos, que a su vez pueden reflejarse en contracciones musculares. Si estos no son prolongados, no pueden significar un gran daño a nuestro organismo. De 1000 mA por metro cuadrado en adelante, se pueden presentar extrasistoles y fibrilación ventricular. Estos sí suponen un grave daño a nuestra salud, ya que estos significan que tendremos latidos extra de acuerdo a cierto intervalo esperado. Bueno, les voy a hablar sobre los efectos de los campos electromagnéticos. Y los efectos biológicos, son respuesta a un estímulo, mientras que un efecto sobre la salud es aquel que ocasiona alguna disfunción detectable de la salud de la persona expuesta a cualquier cosa. Es importante destacar que no todos los efectos biológicos son perjudiciales para la persona o el individuo, es decir, nocivos para la salud. Los efectos biológicos encontrados por los campos electromagnéticos se pueden clasificar en térmicos y atérmicos. Los efectos térmicos son nocivos cuando el calentamiento de los tejidos sobrepasa la capacidad termorreguladora del cuerpo o del organismo. Se ha encontrado que el aumento de más de 1 grado centígrado en una persona en reposo es nocivo, y esto corresponde a un estudio realizado que con una tasa anual equivalente de 4 watts sobre kilogramo durante 6 minutos, los cuales las personas los individuos presentaron sobrecalentamiento de 1 grado. Aparte de los efectos térmicos y atérmicos, también están los efectos de baja frecuencia, teniendo que cumplir ciertas condiciones, las cuales son tiempo de exposición, intensidad del campo y duración de este mismo. Uno de ellos es frecuencia cardíaca. Uno de los efectos es frecuencia cardíaca. En varios estudios se ha determinado un efecto con la frecuencia cardíaca debido a la exposición de los campos electromagnéticos. Este efecto se ha observado que la respuesta biológica ha sido pequeña, y además esta no permite una vez ceda su exposición. Los niveles de exposición para que se produjeran estos efectos fueron de 30 microteslas. Como nota para añadir a este video, muy aparte de los campos electromagnéticos, depende también la fisionomía de la persona. En muchos estudios muchas personas fueron afectadas y muchas otras no. No se sabe muy bien la causa, pero no en todos los seres, los individuos se pueden presentar ciertas causas.
Buen día, yo les voy a hablar sobre las ondas magnéticas y sus efectos en la salud. El primer tema que voy a tocar es la onda de choque extracorpórea cardíaca. Es una terapia celular que es facilitada a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y esta se da mediante resonancia magnética. ¿En qué consiste este método? Bueno, es una aplicación intracoronaria de células derivadas de la médula ósea. Se asocia con efectos modestos sobre la eyección del ventrículo izquierdo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Se ha mostrado recientemente que el tratamiento previo de la región ventricular izquierda mejora significativamente con esta terapia celular de choque, mediante la aplicación de onda de choque durante los 4 meses de seguimiento, que es lo que dura este tratamiento. Lo que se pudo observar y los resultados que se concluyeron fue la extensión del tejido cicatricial del miocardio y el engrosamiento de la pared sistólica en los segmentos del tejido del miocardio. Este aumentó significativamente de un 3 a un 4%. Es una estimación. También se pudo concluir, o lo que se concluyó finalmente, que es importante destacar que hubo una correlación significativa entre la reducción del tejido del miocardio y el aumento del engrosamiento de la pared sistólica. Eso fue lo que se pudo concluir en esta investigación sobre la terapia celular, que es por medio de una onda de choque, todo por medio de resonancia magnética. También les voy a nombrar otros efectos de los campos magnéticos y un poco sobre campos electromagnéticos. También por qué son utilizados en procesos terapéuticos, bioestimulantes, analgésicos y antiinflamatorios. Para empezar, con los campos magnéticos se pueden tratar alteraciones pasajeras de la circulación sanguínea cerebral después de un trauma causado por algún golpe o por algún edema, neuritis en diferentes localizaciones, dolores fantasma y también ganglionitis inflamatoria de los troncos simpáticos, enfermedades esquemáticas ligeras y de grado medio del corazón, insuficiencia venosa crónica, incluyendo alteraciones tópicas, asma bronquial y neural prolongadas, enfermedades ulcerosas de estómago y duodeno, hepatitis, osteocondrosis, enfermedades discográficas inflamatorias de las articulaciones, fracturas de huesos tubulares y maxilar inferior, dermatitis crónica y esclerodermia. Esos son otras enfermedades que le podemos dar seguimiento por medio de ondas magnéticas o para lo que se utilizan las ondas magnéticas. Electrofisiología del sueño. ¿En qué consiste este estudio? En sí es un estudio de laboratorio que se encontró de diferentes voluntarios a exposición a campos magnéticos de 60 Hz durante toda una noche. Y los resultados fueron que se podía trastornar la actividad cerebral durante el sueño. En este estudio los individuos fueron expuestos a campos magnéticos continuos e intermitentes de 28.3 mHz. Los individuos expuestos a campos magnéticos intermitentes mostraron alteraciones cerebrales, mostrando unos parámetros indicativos del sueño, de sueño pobre o de trastornos nocturnos. También, en conclusión, lo que se puede decir es que si fuiste sometido a la actividad magnética durante toda la noche de manera continua, te puede nivelar un poco los efectos secundarios. En caso de que es una onda magnética intermitente, va a provocar que tengas un déficit para conciliar el sueño y también puede provocar que tu sueño sea más débil.